Hola a todos y bienvenidos una vez al canal. En el vídeo de hoy vamos a responder a una pregunta que parece evidente en relación a los engranajes, y es si estos ruedan. Cuando pensamos en dos engranajes que están engranando entre sí, en principio parece que estos están rodando, porque el movimiento de uno de ellos es sincronizado con el del siguiente y entre ellos parece que no hay deslizamiento. Al menos no lo vemos. Si tenemos un engranaje que tiene un radio el doble que otro, la velocidad de giro de ese engranaje será la mitad. Y esto solo sucede si en realidad hay una rodadura. Bueno, esto no es cierto. En realidad lo que vemos y que nos da la sensación de que rueda no son los engranajes, sino sus axoides. Y esto ya lo vimos en el vídeo en el que explicamos los axoides, los diferentes tipos que se utilizan en los engranajes. De momento, como estamos viendo engranajes cilíndricos, tendríamos que hablar de los axoides cilíndricos, pero esto mismo sucedería también para los cónicos. Tanto en unos como en otros, los axoides están rodando entre sí, pero los engranajes no. Quiero recalcar que esto sucede con los axoides cilíndricos y cónicos, pero no con los hiperbólicos en general. En estos sí que se produce deslizamiento también entre los axoides. En aquel vídeo hablamos de axoides, y en realidad en esta figura veis que representan las circunferencias primitivas de estos engranajes. Bueno, como sabéis, para los engranajes cilíndricos, el corte al axoide por un plano perpendicular a su eje nos da la circunferencia primitiva. Y por eso, cuando hablamos de axoides, podemos hablar igualmente de circunferencias primitivas. La diferencia es que uno representan todo el volumen y las otras únicamente una sección de estos. Por eso podemos decir que ruedan los axoides o que ruedan las circunferencias primitivas. Ambas ideas son correctas. Lo que no es correcto decir es que los engranajes ruedan. En realidad, entre los dientes de los dos engranajes en contacto, en general aparecerá un deslizamiento. Por eso, si damos por válido que los dientes deslizan entre sí, tenemos que analizar qué sucede en las diferentes partes del movimiento. Para eso nos vamos a centrar en engranajes cuyo perfil de diente es de evolvente, ya que como sabéis son los más habituales. En estos tenemos que cuando el contacto está sobre el punto primitivo, como veis en esta imagen de aquí, entre los dos dientes sí se produce rodadura, pero esto solo sucede en este punto. ¿Qué sucede cuando estamos o antes o después? Bueno, pues para eso vamos a considerar que este diente de la derecha, el que tendría el engranaje por encima, pertenece al engranaje motriz, es decir, al que está introduciendo el movimiento al sistema, mientras que este otro es el engranaje conducido, es decir, el que es empujado por el engranaje motriz. Si partimos de esta hipótesis, tenemos dos casos: que el punto de contacto esté más arriba del punto primitivo, es decir, que todavía no hayamos llegado hasta el punto primitivo, porque la trayectoria del punto de contacto, es decir, la línea de engrane, sería una recta que pasa por este punto, por P y sigue hacia la izquierda, y se recorrería en este sentido, o podemos tener el punto de contacto una vez pasado el punto primitivo, como aquí. Este punto de contacto ha empezado estando por esta zona, ha pasado por el punto primitivo y ha seguido hasta aquí, y llegará un momento en el que se pierda el contacto. Tanto antes como después del punto primitivo, en realidad no tenemos rodadura, como sí pasa en el punto primitivo, sino que tenemos deslizamiento. Si tenemos en cuenta que este es el engranaje motriz, intuitivamente ya vemos que a medida que este diente se mueve hacia la izquierda, este otro va a ir subiendo ligeramente y va a empujar al motriz hacia arriba. Y si empuja al motriz hacia arriba es porque el motriz empuja al conducido hacia abajo. Luego lo vamos a ver con más detalle, pero intuitivamente es lo que vemos. Mientras que si estamos en esta otra situación, en la que ya hemos pasado el punto primitivo, el engranaje motriz tiende a tirar del engranaje conducido hacia arriba y el engranaje conducido del motriz hacia abajo, como hemos representado con estas flechas rosas. Vemos que entre estar antes del punto primitivo y después, el sentido de estos movimientos, que en realidad van a coincidir con los sentidos de las fuerzas de rozamiento, son contrarios. Y esto es coherente con decir que entre estas dos situaciones, en este caso cuando el contacto se produce sobre el punto primitivo, tenemos rodadura, es decir, que no hay deslizamiento. Así que, a modo de resumen, podemos decir que cuando el contacto se produce sobre el punto primitivo hay rodadura, mientras que si estamos antes o después, la fuerza de rozamiento entre los dos engranajes va a tender a, por decirlo de alguna manera, estirar el diente del engranaje motriz y encoger el diente del engranaje conducido, como hemos representado aquí. Ahora vamos a verlo con un poco más de detalle y unas explicaciones más claras. Pero intuitivamente ya entendemos que se puede dar esta situación y que evidentemente si aquí tenemos una fuerza que tira hacia abajo y aquí hacia arriba, en algún punto entre ellas, como todo debe ser continuo, se producirá el cambio de sentido. Y ese punto ya voy a adelantar que es el punto primitivo.
Con esta explicación también podemos entender que cerca del punto primitivo, aunque haya un deslizamiento, este va a ser más pequeño que cuando estamos lejos del punto primitivo. Es decir, la velocidad de deslizamiento va a ser mayor cerca del pie de los dientes de los engranajes o de las cabezas de estos. Para entender mejor este efecto y de una forma más visual, aquí tenemos una pequeña animación en la que el engranaje conducido es el naranja y el motriz el verde. Aquí tenemos una circunferencia primitiva. Esta es la del engranaje motriz. Y, si nos fijamos en ella, cuando estamos por debajo de la circunferencia, por ejemplo aquí, vemos que el engranaje naranja empuja del verde hacia abajo. Y por tanto, el verde tira del naranja hacia arriba, por decirlo de alguna manera. Y si pasamos el punto primitivo, este de aquí, ya estamos por encima de la circunferencia primitiva del engranaje naranja, vemos que desde este punto, por ejemplo, el engranaje verde tira hacia abajo del naranja y el naranja del verde hacia arriba y tiende a estirarlo, justo lo que he representado antes en este dibujo. Si no lo veis muy claro, mi recomendación es que estéis atentos a esta animación e intentéis ver este tipo de movimientos. Pero ya veis que el movimiento aquí se produce hacia abajo el engranaje naranja y aquí otra vez hacia arriba. Tal vez esa sea la forma más fácil de verlo. Si tenemos el engranaje verde y suponemos que este no se mueve ni se deforma, estamos viendo que el engranaje naranja empuja hacia abajo y aquí vuelve a tirar hacia arriba, que es justo lo que he representado aquí. Pero es importante que veáis este efecto. Viendo que en el engranaje motriz y en el engranaje conducido el efecto del deslizamiento es diferente, vamos a analizar estos dos engranajes por separado. Empezando por el engranaje motriz. Si cogemos uno de sus dientes, como he explicado, el deslizamiento supone que haya fuerzas de rozamiento que tiendan a alejarse del punto primitivo. De esta manera, el material del flanco de este diente va a tender a desplazarse hacia la cabeza y hacia el pie del propio diente. Y si tenemos una fuerza que actúa sobre esta zona de la superficie tirando hacia abajo y de esta hacia arriba, lo que se produce es una pequeña hendidura, esta que tenemos aquí. Esta hendidura se formará aproximadamente sobre la circunferencia primitiva, que sería esta que hemos representado. Como hemos tirado del material hacia arriba, se ha formado esta zona de aquí, en la que el material que estaba aquí se ha desplazado y ha tendido a quedar más cerca del pie. De la misma forma, parte de este material ha ido hacia la cabeza del diente. Quiero aclarar que este dibujo está bastante exagerado. Ni esta hendidura tendrá un tamaño tan grande, ni sobre todo esta zona en la que se acumula el material ganará tanto espesor. En esta zona apenas se notará el cambio de espesor, pero lo que sí que veremos es la hendidura aquí. ¿Y qué problema tiene esta hendidura? Bueno, aparte de que el flanco deje de ser un envolvente y por tanto ya no se cumplan las propiedades de las que hablamos, que aquí aparezca una hendidura con esta forma puede producir grietas que se propaguen por fatiga. Esto en sí ya tiene forma de grieta, y si está sometido a cargas variables, como lo están los dientes de los engranajes, esta punta va a tender a formar una pequeña grieta, y esta grieta va a tender a propagarse hasta acabar rompiendo el diente completo. Es poco habitual que se produzca este tipo de fallo, porque para esto necesitamos que las condiciones de funcionamiento no sean las adecuadas y que además se hayan mantenido durante mucho tiempo. Pero si llega a pasar y se rompe un diente por fatiga debido a este fenómeno, veremos que la rotura se produce aproximadamente en la circunferencia primitiva, mientras que cuando se produce la fatiga habitual en los engranajes, se produce donde las tensiones son más altas, que es cerca del pie del diente. Aunque es cierto que en esta zona el espesor sea algo mayor, es muy habitual que cuando se produce la fatiga en los dientes se produzca por la base. Pero si se produce en la circunferencia primitiva, es muy probable que se deba a este efecto. Y visto lo que sucede en el engranaje motriz, nos queda analizar el engranaje conducido. En el engranaje conducido, como he dicho, la fuerza de rozamiento tiende a empujar el material hacia el punto primitivo. Si el material se desplaza hacia esta zona, es decir, hacia donde está la circunferencia primitiva, lo que aparece es un apilamiento de material, con esta forma que hemos representado aquí. Aproximadamente sobre la circunferencia primitiva nos aparece como una especie de montaña en el flanco del diente, y a los lados de ella habrá una falta de material, esto que vemos aquí. Nuevamente exagerado para el dibujo. Pero si vemos una imagen real, como esta de aquí, que está sacada con un microscopio electrónico, vemos que en esta zona falta material, y en esta también. Y en medio tenemos un apilamiento de material considerable, que tiene forma como de cresta. A la aparición de este apilamiento es precisamente a lo que en engranaje se llama apilamiento de material, pero lo importante es entender el fenómeno al que se debe. Se debe a que cuando estamos más cerca del pie que la circunferencia primitiva, las fuerzas de rozamiento tienden a tirar el material hacia arriba, hacia el exterior del engranaje,
y cuando estamos por encima de la circunferencia primitiva tiran hacia abajo. Esto solo en el engranaje conducido. Y además, en la mayoría de máquinas, los engranajes solo funcionan en un sentido. Cuando esto sucede, veréis que el apilamiento se produce en uno de los lados, en un flanco, mientras que el otro sigue con su geometría original. Esto se debe a que sobre esta geometría, aunque pueda haber contacto, las fuerzas transmitidas son pequeñas, mientras que en este otro flanco las fuerzas son más grandes. Así que si veis que hay apilamiento en los dos flancos, o en el caso del engranaje motriz, que hay una hendidura en ambos flancos, podréis decir que el engranaje ha estado funcionando en ambos sentidos de giro, mientras que si solo estaba en uno de sus flancos, lo más probable es que solo haya funcionado en un sentido. Y este efecto evidentemente es indeseable porque estamos perdiendo la geometría del flanco, y ya no se cumplen las propiedades de las envolventes por las que usamos este tipo de perfil en los engranajes. En relación al deslizamiento entre los dientes, hay un efecto que muchas veces no se tiene en cuenta, pero que es primordial en el funcionamiento de los perfiles de envolvente en los engranajes. Y es el efecto que tiene este deslizamiento en la lubricación. Si tuviésemos una forma de perfil en la que se produzca la rodadura, el desgaste sería muy pequeño, porque como sabemos, cuando dos elementos ruedan, el desgaste entre ellos tiende a ser menor que cuando estos deslizan. Pero ya hemos dicho que solo se producía la rodadura a la altura de la circunferencia primitiva. De manera que en esa zona no debería haber gran desgaste y, más cerca de la cabeza o del pie del diente, el desgaste debería ser mayor. Pero a la vez que haya deslizamiento, aunque en principio pueda ser algo negativo, puede beneficiarnos, ya que gracias a la alta velocidad de deslizamiento nos facilita la lubricación. Se puede generar una cuña hidrodinámica y mantener, al menos en parte del movimiento, una lubricación hidrodinámica, que como ya vimos en el vídeo en el que explicamos los tipos de lubricación, es siempre la que queremos buscar, porque en ella el desgaste es muy reducido y el rozamiento también lo es. Así que si realmente podemos mantener lubricación hidrodinámica, podríamos decir que apenas habrá desgaste. Bueno, esto no es cierto, porque en la circunferencia primitiva hay rodadura, y lejos de ella hay un deslizamiento a alta velocidad. Pero entre esa alta velocidad y velocidad nula hay una zona en la que hay un cierto deslizamiento, pero que no es a una velocidad suficiente como para generar una capa de aceite y llegar a una lubricación hidrodinámica. Esa zona es precisamente la que más tiende a desgastarse. Está cerca de la circunferencia primitiva, pero no exactamente sobre ella. Y precisamente por este efecto entenderéis que cuando estamos trabajando con engranajes, especialmente en máquinas en las que hay que transmitir grandes potencias, los engranajes es habitual que estén sumergidos en aceite. Porque si no estuviesen sumergidos en aceite, este deslizamiento se produciría en el contacto entre los dos metales, mientras que si tenemos aceite entre ellos, gracias a la alta velocidad de deslizamiento, el contacto entre los metales será mucho menor, y por tanto el desgaste también lo será. Pero hasta ahora solo hemos hablado de los perfiles de envolvente. ¿Y qué sucede con otros engranajes que tienen perfiles que no son de envolvente? ¿Estos perfiles ruedan entre sí? Bueno, en general no. La mayoría de perfiles tienen deslizamiento, al igual que sucede con el de envolvente. Uno de los casos más habituales, y que sí tiene aplicaciones en la vida real, es el perfil cicloidal. El perfil cicloidal, que como ya hemos visto en algún vídeo anterior y vamos a explicar en el siguiente vídeo, es de uso habitual en relojería. Y en él, al igual que sucede en el de envolvente, también aparece deslizamiento. Lo que sucede es que, como veremos, las tensiones en el contacto son menores, y por tanto el desgaste de estos engranajes también lo será. Pero tanto este perfil como los siguientes que voy a explicar ahora los vamos a ver en futuros vídeos. Así que si pensamos en engranajes aún menos habituales, sí es posible encontrar algunos en los que se produce rodadura. Por ejemplo, los engranajes linterna. Los engranajes linterna, que como ya vimos en un vídeo son estos, es posible que estén fabricados como este de aquí. Tenemos unos cilindros que están unidos rígidamente a los dos extremos y que forman uno de los engranajes. Y este engrana con este otro engranaje que tiene sus dientes. Viendo esta imagen parece que estos cilindros son fijos y por tanto en este caso no se produciría rodadura. Pero es habitual que en las pocas aplicaciones en las que siguen utilizándose este tipo de engranajes tengamos que los dientes, que son estos cilindros, no estén unidos rígidamente a los dos extremos, sino que estén montados de tal forma que puedan girar. Si estos pueden girar, sí se produce rodadura respecto a estos dientes. Pero como veis es un caso muy particular y realmente la rodadura no se debe al perfil, sino a que los engranajes están compuestos de varias piezas con movimiento relativo entre sí. Y, en los casos que hay rodadura, el desgaste es muy pequeño. Pero hay otros engranajes más parecidos a los de perfil de envolvente en los que también se produce la rodadura. Son unos engranajes poco habituales, a los que se llama engranajes de Novikov debido a su inventor, y tienen esta geometría.
Uno de los engranajes tiene dientes convexos, mientras que el otro los tiene cóncavos. Y en ellos sí que se produce en la zona de contacto un fenómeno de rodadura local. Por eso el desgaste de los dientes de este tipo de engranajes es muy pequeño. Pero por otras limitaciones que tienen, como por ejemplo que los dos engranajes sean diferentes, su uso es muy poco habitual. Aún así, en este tipo de perfiles sí podemos decir que no solo ruedan los saxoides, sino también los dientes. En estos sí se produce rodadura, al igual que sucedía en los engranajes linterna, aunque el fenómeno de rodadura es algo diferente. Y como estos podemos encontrar algunos otros ejemplos, pero son aún menos habituales y por eso no merece la pena centrarse en ellos. Con esto hemos acabado el vídeo. Creo que es suficiente para dejar claro que, aunque normalmente si no tenemos conocimientos de engranajes podamos pensar que estos están rodando, entre ellos en general hay deslizamiento y no rodadura. Esto es algo muy importante de cara al diseño de los engranajes y cuando queremos calcular qué engranaje necesitamos para soportar unas fuerzas durante un determinado tiempo de vida. Así que, si os ha quedado alguna duda, no dudéis en dejarla en los comentarios y trataré de resolverosla. Y, como os digo siempre, si os ha gustado el vídeo y os ha resultado útil o interesante, os agradecería que lo compartieseis y que os suscribieseis al canal. Y si veo que este vídeo tiene apoyo, traeré al canal otros vídeos relacionados con estos temas, por ejemplo en los que veamos diferentes tipos de perfiles poco habituales. Entre ellos podríamos hablar del perfil cicloidal, cosa que seguramente haga en el próximo vídeo, y podríamos hablar de los engranajes linterna, los engranajes Novikov y otro tipo de engranajes que también tienen algunas ventajas respecto a los de Volvente, aunque su uso sea mucho menos habitual.